buenas. Vamos a ponernos hoy a reflexionar sobre el don del entendimiento que el Espíritu Santo nos regala en Pentecostés, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero para recibirlo, pongámonos primero en presencia del Espíritu y pidámosle que Él nos asista. Me gusta comenzar siempre los programas donde nos vemos en esta casa, poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, hoy quiero entregarte mi futuro hasta el último día de mi vida. Quiero caminar iluminado por tu divina luz, para saber a dónde voy, para no desgastar energías en cosas que no valen la pena. No quiero obsesionarme por el futuro, y por eso prefiero entregarlo en tu presencia y dejarme llevar por tu impulso. Espíritu Santo, sana mi ansiedad, para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento. Y sana mis miedos, para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre. Tú que sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día, y protégeme de todo mal. Ven, Espíritu Santo, y toma mi futuro. Amén. Y puestos en la presencia del Espíritu de Dios, vamos a caminar y vamos a reflexionar sobre este don grande del entendimiento. El don del entendimiento es uno de los 7 dones que el Espíritu Santo, según la tradición católica de la teología, junto con los otros dones, el don de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor de Dios, forma parte de los medios con que el Espíritu Santo perfecciona las virtudes que da al ser humano, las virtudes teologales y las virtudes morales en el alma del creyente, guiándolo siempre hacia la plenitud de la vida cristiana. El espíritu de entendimiento. Por tanto, ¿qué es entender? Si nos vamos a un plano humano, el entendimiento solamente sería, pues, intentar comprender, captar con las propias fuerzas de la mente todo lo que nos rodea. Pero cuando hablamos del don del entendimiento desde Dios, tenemos que retrotraernos mucho más allá. Tendremos que irnos incluso a la creación, donde Dios nos ha creado con todos los dones, pero por la caída, por el pecado, quedó truncado precisamente este don. Y desde entonces el hombre camina a ciegas, por eso necesita la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo. Y con la luz del Espíritu Santo es donde nuestro pobre, frágil entendimiento humano puede llegar a captar, con esa luz grande que le ilumina desde la fe, las profundidades, las verdades, verdades de la realidad, pero verdades también reveladas, el misterio de amor de Dios, el misterio de un Cristo que se ha quedado en nosotros en el pan y en el vino de la Eucaristía, el misterio de una Virgen que es Madre, Reina y Señora. Todos esos misterios de nuestra fe, solamente desde el don del entendimiento podemos captarlos, porque no es una aprehensión sin más, no es un captar sin más de una realidad que te envuelve, sino es mucho más, es un penetrar dentro de esa grandeza del amor de Dios. ¿Cuál es la definición general del don del entendimiento? Podríamos decir que es la gracia sobrenatural, la gracia que ilumina la mente para penetrar más profundamente esas verdades reveladas. Cuando uno se acerca a la Escritura, no se acerca con una luz humana sin más, sino a la luz de la revelación, esa revelación que Dios ha puesto ahí y que hace que tú puedas conectar con ella, pero no puedes leerlo sin más, sino desde esa luz y esa gracia que el Señor te da. No se trata simplemente de un conocimiento que es intelectual o racional, de 2 más 2 son 4 o del agua hierve a 100 grados Celsius, no, sino se trata de una comprensión interior, intuitiva, espiritual de esos misterios grandes de la fe. Nos permite, por tanto, el don del entendimiento ver más allá, penetrar más allá las palabras, captar el sentido profundo de las Escrituras, de los sacramentos, de los dogmas, de los actos de Dios en la historia. El don del entendimiento nos hace como sintonizar nuestra vida, nuestra mente, toda nuestra realidad con la sinfonía
que Dios va dibujando, va escribiendo, va regalándonos en nuestro mundo. Es decir, no solo nos ayuda a creer el don del entendimiento, sino nos ayuda a más, nos ayuda a comprender por qué creemos y a saborear interiormente aquello que creemos. Mientras la fe nos da la certeza, ¿qué es lo que hace el entendimiento? Nos proporciona la claridad, nos proporciona esa luz. Ahora bien, ¿dónde asentamos ese don del entendimiento para que realmente podamos entenderlo? Nosotros los creyentes tenemos una fuente, y esa fuente es la palabra de Dios, la revelación. Aunque en término entendimiento, en latín intellectus, aparece de manera indirecta en la Biblia, el contenido del don está presente en muchos pasajes. Así, en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 12, menciona ya los 7 dones del Espíritu. Dice: reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 45, Jesús resucitado abre el entendimiento a los discípulos. Nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18, ora para que los cristianos tengan un espíritu de sabiduría y de revelación, para que ilumine los ojos de vuestro corazón y sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Por tanto, observamos que hay una raíz bíblica dentro de este don que nos ayuda al ser humano a captar, a comprender, a profundizar más allá de lo que podemos conocer por nuestras propias fuerzas. ¿Cuáles son las características del don del entendimiento? En primer lugar, podríamos decir que se trata de una intuición espiritual. No procede de razonamientos largos ni de estudio académico, sino más bien es como una iluminación interior. Es un don espiritual y una intuición que permite captar como a golpe, como en un momento sorpresivo, el sentido de lo divino. Nos ofrece claridad sobre las verdades de fe, entender mejor los dogmas como la Trinidad, Dios uno y trino, que pronto celebraremos. Nos permite captar el dogma de la encarnación, el dogma de la redención, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y aunque estos misterios no se pueden ser comprendidos plenamente, el entendimiento permite verlos. Ese don del entendimiento permite con una luz especial darnos esa mistagogia, ese poder saborear, captar aquello que podemos entender. También nos da capacidad de discernir lo que es de Dios y aquello que no es de Dios. Permite diferenciar el don del entendimiento, aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios, lo que es una verdad espiritual o lo que es una simple apariencia. Ayuda a reconocer el paso de Dios en los acontecimientos ordinarios. Estas serían las notas esenciales, las características de este don del entendimiento que el Espíritu Santo nos ofrece. ¿Cómo se relaciona con las otras virtudes el don del entendimiento? Pues, por ejemplo, con la fe, hace que crezca. La fe que cree junto al entendimiento ilumina lo que cree. No reemplaza, sino que más bien hace que se pueda profundizar. Con la sabiduría, mientras que la sabiduría gusta de las cosas divinas, el entendimiento lo que hace es ir al núcleo, penetrar esas cosas de la sabiduría divina. Con la ciencia que juzga rectamente sobre el mundo creado, el entendimiento lo hace sobre el mundo sobrenatural. ¿Y cuáles son los efectos que nos va a regalar? Porque todo don, todo regalo produce un efecto en aquel que lo recibe. ¿Cuáles son los efectos que el don del entendimiento va a hacer en nuestra vida? En primer lugar, un mayor amor por la verdad divina. Y fijaos, vivimos en un clima de relativismo, donde parece que hay muchas verdades, donde no se puede alcanzar una verdad absoluta para todos. Pues el don del entendimiento te va a ayudar
a penetrar y a gustar y a buscar el don de la verdad divina. Nos va a ayudar a profundizar en una vida espiritual y contemplativa. El don del entendimiento nos va a hacer que no nos quedemos en la mera superficie apariencia, sino ir más allá, atravesando siempre el velo. Nos va a dar la facilidad para una oración mental y para la meditación. Eso que tanto necesitamos, esa reflexión a nivel intelectual elevado en potencia, esa meditación. Nos va a dar certeza interior ante las dudas. El don del entendimiento va como a sellar precisamente aquello que ya se ha captado y nos da serenidad frente a los misterios no plenamente comprensibles. Aquello que se nos escapa, sin embargo, no va a ser mentira, sino que vamos a experimentar cómo el Espíritu Santo nos da esa serenidad para vivirlos. Este don crece con la apertura al Espíritu Santo, con la vida de oración y sobre todo crece también cuando el cristiano vive los sacramentos. ¿Cómo podemos practicar para cooperar con el Espíritu Santo para que este don del entendimiento crezca en nosotros? Con la meditación asidua de la palabra de Dios, ponernos ante la revelación, ponernos ante lo que Dios ha dicho y ha querido para nosotros, y así irá creciendo ese don del entendimiento. También, cuando somos capaces, en medio de tanto ruido en el que estamos, buscar el silencio interior, para solamente captar en el recogimiento y el silencio interior aquello que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. La lectura espiritual y la formación doctrinal van a ser clave, nos va a ayudar precisamente esa lectura espiritual a fortalecer este don del entendimiento. Al mismo tiempo nos va a dar una humildad intelectual, ya que vamos a reconocer que nuestra mente llega hasta donde llega, pero que el Espíritu Santo la abre. Vamos a reconocer nuestras limitaciones, la humildad intelectual de saber que no podemos llegar más allá y qué cosas, hay misterios que nos sobrecogen. Y nos va a hacer una petición frecuente. Señor, ilumina mi entendimiento, ilumínalo porque así podremos realmente ser grandes en ti. Este don del entendimiento, con esta raíz bíblica, con estas características, con todos estos efectos, ha habido grandes testimonios de personas que lo han vivido. ¿Cómo no recordar en este momento al magno Santo Tomás de Aquino, que explica que el entendimiento nos da una visión clara de las verdades eternas? Nos dice, el don del entendimiento es como una chispa que enciende el alma y le permite penetrar el misterio divino. Sí, aquel que propugnó mucho esa alianza, esa cooperación entre la razón y la fe, que era como un diptongo, que cuando va a llegar después el siglo XIV con el nominalismo, con Guillermo de Ockham, y ya después todo el Renacimiento y la modernidad va a ser un hiato hasta el magno San Juan Pablo II con la encíclica Fides et Ratio, donde Santo Tomás de Aquino nos va a invitar a vivir ese nexo, esa cooperación entre la razón y la fe, porque ese entendimiento va a ser como esa chispa. El magno San Juan Pablo II nos dirá, el don del entendimiento es una luz que el Espíritu Santo infunde en nuestra mente para hacernos entender cómo Dios entiende la verdad del Evangelio. Es decir, nos va a llevar a vivir, a conocer, pero sobre todo a entrar en el misterio de la profundidad de la verdad del Evangelio. También tenemos a Santa Teresa de Jesús, que sin usar el término técnico de entendimiento, alude a este don cuando habla de la luz que da el Señor para comprender las cosas espirituales sin haberlas estudiado. Por tanto, vemos también cómo Teresa de Jesús nos habla y nos guía a ese don del entendimiento en el que ella se abría. Juan Pablo II, Tomás de Aquino, Teresa de Jesús y tantos testigos de este don del entendimiento que ha hecho que nuestra vida se fortalezca. Por tanto, todo esto tiene también una dimensión espiritual y existencial. El don del entendimiento es importante en un mundo donde el racionalismo, donde parece que la razón es la última instancia, o el escepticismo, donde se duda de todo, o el relativismo que nos dice
que no hay ninguna verdad, este don nos va a permitir, sobre todo al creyente, mantenernos firmes en la fe, ver el sentido de los sufrimientos desde la luz de Cristo, interpretar los signos de los tiempos y responder con esperanza, comprender que la lógica de Dios no es la lógica del mundo y aceptar también su voluntad. Por tanto, para ir concluyendo esta disertación, esta reflexión sobre el don del entendimiento, decir que es una gracia que va a transformar el modo en que conocemos y vivimos la fe, que nos permite ver con los ojos interiores, con el ojo del alma, lo que los sentidos no pueden llegar a percibir y lo que la razón por sí sola no puede llegar a alcanzar. Es una participación en la luz divina, una inteligencia espiritual que nos aproxima más a Dios, más al misterio de Cristo y nos dispone a vivir una fe profunda, madura y luminosa. Pues después de reflexionar sobre el don del entendimiento, ojalá abras tu vida, todo tu ser, a que este don penetre grandemente en ti y te ayude a captar siempre la realidad con los ojos del Señor. Y cómo no, María, con los ojos de María, ella que se abrió grandemente desde el inicio al don del entendimiento, porque ella no comprendía, pero abrió su corazón. Ella fue iluminada por este don del Espíritu Santo para ser la Madre de Dios y para luego poder vivir cada una de las cosas que ocurrió en la vida de su Hijo, hasta su pasión, muerte y sobre todo la resurrección. Pues que con María, como María, nos abramos también al don del entendimiento.